Buenos días. Vamos a entrar entonces ya con nuestro primer protagonista esta mañana. Me acompaña hoy un gran amigo de este servidor, amigo de la casa, Catalino Rosas. Catalino es político y es político de los buenos. Yo tendría que contarle algún par de cosas personales. Nosotros hemos hablado, inclusive, Catalino y yo hemos hablado de mi intención, de mi disposición, que es la palabra correcta, de correr a un puesto de elección popular. Y he encontrado en Catalino una persona que me dice, me gustaría que conversáramos. Esa invitación al café, pues la tenemos pendiente, que se va a concretar dentro de poco. Catalino es abogado panameño, economista, consultor y es político también. Bienvenido, Catalino, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias, don Manuel Núñez. Mis respetos a usted y a su selecta audiencia por años, ¿no? Escuchándolo y agradeciendo la participación que me das en tu programa. Muy agradecido con esas palabras que tienes para mí. De verdad que sí, de verdad que sí. Sí, yo es como una amiga mía, mía que definitivamente yo no la puedo dejar a ella nunca de lado. Anabela Najem ya está de cumpleaños el otro mes, que es una persona también de esas que son personas que están dentro de la vida de uno, que uno guarda un afecto profundo, ¿no? Mira, el país está en una situación incómoda. Decía yo antes, más temprano en el programa, que una de las cosas que estamos viviendo es que la mesa única del diálogo se está convirtiendo en la mofa única del siglo, porque Correcto. prácticamente los viceministros, acompañados de la ministra, que parece que es la que dirige, se relajaron mucho porque ellos lo que iban aceptaron mesa de diálogo para quitarse el problema que tenían las calles. Dado Exacto. esto y ya que el problema se eliminó, ellos creen, estamos libres, le metemos los dedos en la boca al movimiento social y todo sigue en Panamá como es debido. Tengo que agregarte del tintero que sé que escuchaste esta declaración cuando le preguntas al presidente que no habló en 3 años a ningún medio de comunicación social y de la noche a la mañana, después de no estar visible frente a nadie en el país, aparece con una conversación con los periodistas bajándose de su helicóptero del aeropuerto de Penonomé y le hacen una pregunta. El periodista de TVN le dice que se había sentido que el gobierno se tambaleaba ante la situación que se daba, y yo voy a decir que no fue preciso, para no decir que mintió el presidente, pero dijo que no, que ellos nunca sintieron incomodidad, que no se sintieron mal, que ellos son los que son, y eso, Catalino, tú sabes que aquí, y por información confiable que tengo, hubo terror, no fue que lo hicieron tambalear, que hubo terror dentro de la fila del PRD por la situación que estaba y cómo se estaba dando. Bueno, mira, Manuel, yo creo que De ahí aquí partimos. vale acotar mucho que cabe la frase de la historia se repite en espiral. Claro, Estamos viviendo prácticamente lo que vivimos los que tenemos más edad y conocimos en la época de la dictadura, ¿no? Las protestas, la comida cara, la falta de comida, la gasolina cara, no había gasolina, se iba a la luz 3, 4 días. Yo creo que hemos regresado a ese tiempo y exactamente con el mismo gobierno, a comparación que en ese tiempo faltaban los militares. Entonces, sí, la burbuja del gobierno es seguir pidiendo préstamos para pagar las planillas, el clientelismo, y te voy a decir como economista, que yo el próximo año veo muy difícil que se le pueda hacer frente a esta responsabilidad para con los funcionarios públicos, para con la gente que ha contratado. En esta situación no se está dando pues seguimiento a lo que realmente está pidiendo la ciudadanía, lo que realmente está pidiendo el pueblo, que es la corrupción y empezando con las planillas de la Asamblea. Y mira usted, de don Manuel Núñez, público que nos escucha,
que son tan descarados que la Asamblea aumenta el presupuesto para el próximo año en plena crisis social a 150 millones de dólares. En austeridad, supuestamente. En austeridad, supuestamente, y esto se da a base de los préstamos que han solicitado. El último préstamo fue de 250 millones de dólares. Sí. Imagínese usted que actualmente han pedido casi 17.000 millones de dólares en préstamos este gobierno, que es lo que nos ha endeudado y vamos a seguir pagando las próximas generaciones. Lamentablemente es así y lo vamos a seguir lamentando. También lo del subsidio de la gasolina. Simplemente los señores han puesto $1 en tu bolsillo y te van a sacar 5 o 6 en los próximos años. Eso va a ser parte de la situación que se va a dar en el país. Y vamos a seguir, no que en el 2024 se va a corregir esto por el próximo gobierno. Lamentablemente esto no va a seguir así, no va a ser así, esto va a seguir, don Manuel Núñez, porque el próximo gobierno va a tener que hacerle frente a los préstamos y ver cómo hace para seguir con el funcionamiento de las instituciones del Estado, o reduce y recorta, y sabemos que al final del camino pues van a reducir o van a recortar a los que no tienen la palanca, los que no son botellas, los que no tienen el padrino político. ¿Y quién va a tomar las consecuencias? El que cuida la portería, el que barre, el que limpia, ¿no? El que gana $600. Y eso pues bueno, va a ser la nota en los próximos años. Lamentablemente es así. 515 millones de supuesto apoyo del gobierno a la banca, no se sabe dónde están. Los bancos, es un tema que usted ha tocado mucho y a mí me preocupa, han seguido ejecutando los bienes que les deben sus deudores, ¿no? En lo que se refiere a casas, autos, gente que se ha suicidado en este país. El poco apoyo o el nulo apoyo que se le ha dado a las pymes, cuando supuestamente muchos de esos préstamos que se han solicitado afuera era para apoyar a la pequeña y mediana empresa. Y vemos también que va a aumentar el presupuesto de AMPYME, que es una entidad casi nula, y el presidente Cortizo, pues incluso, como usted lo ha dicho, se ha negado a darle entrevistas incluso a CNN, canales internacionales, porque no, en la burbuja donde él está, pues no le llega el clamor popular. Él sigue un cuento de hadas y lamentablemente vamos a continuar con esto en estos 2 últimos años que nos hacen falta. Bien, acá hay otros factores. Se le dice el nuevo incidente de la tajada de sandía a la botella de $400. Correcto. ¿Crees que eso es la punta del iceberg de lo que está pasando en la Asamblea? Mire, 150 millones de aumento del presupuesto en la Asamblea para el 2023. Yo creo que ahí fácilmente serían 2 puntos del PIB panameño, ¿no? Del Producto Interno Bruto. Y eso se va a seguir dando porque no es el tema que se ha tocado. Hay unas planillas infladas, gente que ni siquiera pues asiste a laborar a la Asamblea y están cobrando. Y imagínese usted también que hay un compadrazgo o un padrinismo entre todos ellos, que el presupuesto del Estado aumentó en 6.4% para el próximo año 2023 y eso va a ser aprobado por la Comisión de Presupuestos que dirige el diputado Benicio Robinson en la Asamblea de Diputados. Así que la percepción de corrupción que tiene la ciudadanía en cuanto a este tema está vigente, es válida y no encontramos ninguna respuesta sensata ni planes sensatos de estos señores para realizar algún tipo de corrección o algún tipo de saneamiento de las finanzas públicas. Han seguido dilapidando el erario, ellos felices. La clase profesional es la que ha tenido que salir, y esto no es denigrante, la clase profesional es la que ha tenido que salir a vender dulces, pescado, comida, ver qué hace, porque lamentablemente el apoyo a las pymes no está, los empleos se perdieron. Con la pandemia ellos no consultaron con nadie para cerrar los puestos de trabajo y la gente siguió cobrando alquileres y siguieron cobrando, pues las deudas están ahí vigentes. Se tiene que pagar la tarjeta de crédito que se utilizó para sobrevivir la pandemia, se agotaron los ahorros, todo lo que tuvo que sufrir el pueblo panameño, la clase profesional, la clase media de este país, ¿no? Y hemos ya desencadenado en que la clase media prácticamente se ha extinguido. La gente ahora está dividida en este país entre pobres y ricos. El que cobra su salario para comprar supermercados caros
gasolina cara, no luz cara, electricidad cara, todo caro, la escuela de los muchachos cara, y entonces al final pues don Manuel Núñez, 4 millones de panameños, 2.000 millones de dólares que genera el canal de Panamá y no hay luz al final del túnel. Es lamentable, pero es así. Recordemos que pues esto empezó, los casos de corrupción del gobierno empezó con una cotización o una compra de 100 respiradores por 5.2 millones de dólares y un hospital modular que es un elefante blanco, y ahí se empezaron a dar pues las situaciones irregulares que todos hemos captado, que el gobierno pues es insensible. Lamentablemente tenemos un gobierno, mi opinión personal es un gobierno cínico y siniestro, porque no les interesa la realidad del pueblo. Mientras ellos están en su burbuja, la gente tiene que seguir pagando todos los servicios básicos y la comida de la canasta básica cara. Me llama poderosamente la atención a mí, en lo particular, que definitivamente nadie se acuerda del hospital modular. El hospital modular siempre fue una piedrita en el zapato de lo que pensamos, porque sabíamos que esto no iba a ser duradero ni para siempre, lamentablemente, Catalino. Pero hoy día nadie pregunta. Es más, yo he pasado y la verdad un día dije voy a tomarme el tiempo para ir donde estaba el hospital modular para ver qué fue lo que pasó. Pero técnicamente un hospital que no podía decirse que era un hospital hecho de remolque de estos carros, casa que usan los gringos, porque no había nada, ni una estructura, ni nada serio para el valor de lo que costó, y habiendo tenido la oportunidad de recibir donaciones. ¿Te acuerdas que en esa época se habló de que había una donación, creo que del gobierno de China? Así es. Y se declinó eso. Y nadie pregunta de los respiradores, y se habla de transparencia. El primero que habla de transparencia es el vicepresidente. Sin embargo, yo creo que todo esto ha desencadenado en lo que estamos hoy día viviendo nosotros, y que no hay explicación justa. Si esto se pudiera ir a un debate, el gobierno perdería como 500-0, pero no hay, o sea, una cosa que me... ¿Y a quién tú crees que se deba que el presidente no habla, que está invisible, que lo invita, porque no fue, lo desafió, lo invitó, le hizo la recomendación, lo pidió? Nadie en este país desprecia una entrevista de un CNN. No, así es, nadie. El presidente la despreció. Sí, y envió pues a un viceministro que le dieron palo. Trató de tapar una herida de 20 puntos con una curita, ¿no? Entonces, eso que te envía 67% de la población panameña ahora mismo, Manuel, está en la informalidad. Ya lo decía el Papa Francisco en la encíclica El Laudato Si, que la clase política no asume su deber. La política es responsable de su propio descrédito por la corrupción y la falta de buenas políticas públicas, ¿no? Y entonces este gobierno cae en esa situación, y pues aquí estamos viendo las consecuencias. Como tú dijiste al inicio, ellos pensaron meterle los dedos en la boca a la explosión social que hay y tratar de decir que había políticos infiltrados o alguien estaba pagando por las protestas que se estaban dando cuando eran válidas. Mira, que aquí cuando el gremio docente sale a protestar en este país es porque ya la situación no se aguanta. Es un gremio que es muy pacífico. Nosotros somos un pueblo pacífico, y el gremio de los docentes, cuando sale a protestar y se le suman los indígenas y se le suman el sector de la construcción y se le suman los profesionales de este país, no, aunque sea protestando por redes, te das cuenta pues que hay una desconexión de los señores del gobierno. Cuando sigue el tema de la señora Telvina, que en plenas protestas la señora Telvina hace una rumba, hace una fiesta que le cuesta 16.000, 20.000 dólares, se le asignan 9 millones, ahora pidió 1.5 millones para un canal de televisión, dice, a nivel de Chiriquí, de la Universidad de Chiriquí. Sigue el tema de la planilla de la Asamblea, y ese tema que creo que es el más importante que la gente está reclamando, ¿no? Las botellas de la Asamblea, el tema de la Asamblea, 300 millones de dólares en planillas de la Asamblea que podrían ser destinados al hospital oncológico, no se está viendo, no se está tocando en la mesa de diálogo. Lo último que escuché, y ahí vi que esa mesa perdió toda la seriedad,
fue que uno de nuestros representantes de nuestros queridos pueblos ancestrales le dice a la ministra de Educación: ministra, usted está bonita y espero que deje las escuelas bonitas pues como usted está. Entonces, lamentablemente, y yo me acuerdo que yo hice servicio social en la comarca Nove hace muchos años y aprendí a hablar muy fluido el Nove. Ya se me han olvidado muchas palabras porque yo ya hace muchos años que no lo practico. Los Noves tenían una palabra que siempre se iba junta, que decía gobranca, que era gobierno, gobranca gore, gobierno corrupto. O sea, la palabra para los Noves, el gobierno siempre significa corrupción. Entonces, en la mesa del diálogo no vi los representantes de los pueblos ancestrales con esa seriedad que los caracteriza al cerrar pues las vías y solicitar de verdad lo que necesitan para las comarcas y para el país. Entonces, ahí en la mesa también vi que hubo, pues, de parte del gobierno, vamos a decirlo un buen panameño, un buen mareo, ¿no? Hacia los sectores sociales, y no se sabe ahora qué están solicitando, qué está pasando, porque el miércoles ya hicieron un llamado, pues, nuevamente a huelga, a protestas, y este miércoles de esta semana, por la poca o nula atención pues que le está dando el gobierno al tema, porque esa mesa se transformó pues en un relajo, don Manuel Núñez. bien, ¿crees que no es saludable, que le va a pesar al presidente en cuanto al tema de popularidad, el no mover el gabinete o no mover del gabinete a las figuras antipáticas, pesadas y soberbias que él está arrastrando durante 3 años? La primera muestra de falta de liderazgo del presidente fue el día 1 de la pandemia, cuando él decreta la pandemia, hace el llamado a solidaridad del pueblo, le dice a los ministros, viceministros, diputados, directores de entidades autónomas que tenían, que les recomendaba bajarse el salario. Y en una acción muy PRD nadie le hizo caso. Y él, para no enfrentar y no alborotar más el tema, no volvió a hablar más nunca del tema. Eso es una falta de liderazgo. Nos vemos en retrospectiva hacia el año 90, cuando Endara, expresidente Endara, que en paz descanse, asume la presidencia y lo primero que hace es descontarse el salario. Él emitió el proyecto de ley donde se descontaba el salario él, los ministros de Estado, los asesores, Chichorro Carles, que en paz descanse, también era contralor y entonces cumplió la orden. Acá pues el presidente, yo creo que él cumplió ya su objetivo personal, que era llegar a la presidencia de la República. De ahí pues hubo una total desconexión y ha dejado encargado al vicepresidente en todos los asuntos respecto a la ciudadanía, que este señor, por su falta de experiencia política, tampoco ha sabido atender. Desde el día 1, el presidente Cortizo y el vicepresidente Gaby Carrizo, según tengo entendido por propios miembros del PRD, cambió el teléfono. Inmediatamente llegó a la presidencia, cambió el teléfono, más nadie supo de él, más nadie se pudo comunicar con el señor Cortizo. Mira que incluso los medios de comunicación dicen que no les ha dado entrevista, se esconde, pide préstamo, se esconde. En cuanto a lo que me haces la pregunta, el ministro peor catalogado de este gobierno, el señor Sabons, sigue en su puesto. Los dos ministros consejeros que mucha gente está pensando que no tienen funciones, o sea, que están cobrando sin trabajar porque ese cargo no existe como ministro consejero, son botellas, están en sus puestos. Sigue el tema, valga la redundancia, de las planillas de la Asamblea. No se ha tocado ningún director, ningún ministro de su puesto. Entonces esto te indica que vamos a seguir en este desentendimiento de la realidad nacional hasta el 2024, cuando la gente está esperando pues el próximo Mesías, ¿no? Ya sea por candidato independiente, como tú dices, y al final pues no se va a dar esto tampoco, porque ahora vemos la trampa o la viveza de algunos políticos de trayectoria que ya pelecharon en sus partidos, quieren ahora pues lanzarse como candidatos independientes, utilizar la plataforma esta para seguir engañando a la gente. Y ahí hay que inmediatamente llamar y dar el mensaje de decirle a la gente: oiga, cuidado con estos pseudo independientes ahora, porque son gente que quiere pues saltar de sus partidos políticos
aprovechar esa plataforma independiente, engañar al pueblo y ver cómo se montan de nuevo en la ola. Asimismo, hay gente que incluso que está diciendo, y eso es imposible, ¿no? Que el alcalde del Distrito Capital, que fue un fiasco total, no, ha sido un fiasco total, miembro del Partido Revolucionario Democrático, iba por la ola independiente. Esto fue una bola que se soltó, pero ya eso no se puede porque él no se puede postular. Pero inclusive mira tú, de que él no sirvió en un partido político, pues no cumplió con las expectativas que se tenía en la comuna capitalina y el señor pues dice que ahora iba por la vía independiente, etcétera, etcétera, que lo dudo mucho porque ya eso pasó, pero es la muestra o la imagen de que cómo se utiliza la figura independiente para pues tratar de limpiar el aura esa que tienen pues borrascosa de sus temas políticos que no han pues dado respuesta. El perdedor de la revocatoria de mandato fue el Tribunal Electoral. Sí, correcto. Tú vas correcto. a retirar a una persona que en demasía se sabe que no ha cumplido con lo que prometió, que no ha servido al ciudadano del Distrito Capital, que no tiene obras realizadas que sean de él, sino que ha inaugurado todo lo que dejó Blandón en trámite. Podemos descartarle o descontarle de ahí obras que no se pudieron hacer porque estábamos en tiempo de pandemia, aunque en tiempo de pandemia estaba la disputa de la famosa playa Mojón Beach que él propuso, que es la obra insigne para él, que no se realizó, y un mercado del marisco frente a otro mercado del marisco. Pero siento yo que la parte de los de libre postulación, mira, yo hice un ejercicio de 2 días. Estuve adentro llenando los papeles y escuchando a gente que tiene esperanza de que van a ser candidatos a representantes y candidatos a diputados y candidatos a alcaldes por la libre postulación. Y Catalino, muy triste, tú mirabas a las personas y tú decías, este no llega, este no llega, este no llega, este no llega, este no llega. Cuando tú vas a ver, estaba en un salón de 100 personas y tú decías que 100 personas no llegaban. Esto va a ser un golpetazo muy fuerte. Mira, la inversión para ser político de libre postulación en este país, no sé cómo lo hizo Lombana, no sé cómo lo hizo Juan Diego Vázquez, pero no es fácil, cuesta mucho dinero. Si tú no tienes esa cartera, si tú no tienes esa familia pudiente, tú no puedes correr por libre postulación. Yo te diría claramente, yo creo que Juan Diego no es millonario, me gustaría saber cómo lo hizo, pero él tenía un gran capital, que era su carisma. Era un muchacho Correcto. carismático. Entonces tenía el 50%, no tenía lo que tenía en plata. Como lo hizo el otro señor del 8-8 y el otro señor del 8-8. Creo que del 8-8 hubo 2, ¿no? Salieron 2. Sí, Ahí descalificaron PRD, que da miedo. Sí, pero como tú dices, allí detrás de esas campañas hay algún, y yo tengo esa seguridad de que allí detrás de esas campañas políticas hay algún financiamiento. Es que es muy fuerte porque tú sales lamentablemente tenemos pues un pueblo acostumbrado al que hay para mí, ¿qué me vas a dar? Porque después dicen, ellos mismos te dicen, el político llega y no lo vemos más, así que mejor que me dé ahora. Entonces, esas campañas de independientes, no te creas que esos independientes a veces no son tan independientes, en mi parecer. No. Ahí debe haber algún también. Es por eso que tú ves ahora políticos. Yo he visto gente que siento que tienen dinero, que me dice, no, yo no tengo suficiente dinero para esto, me está costando. Pero sí, mira, sí, cuando alguien se tira sobre todas esas candidaturas a presidente de la República, tú no te puedes tirar con un cúmulo de amor para repartirle a la gente que tú piensas que te va a firmar un libro para presidente de la República. Y ahí tienen entrado un billete. Ahí hay alguien repartiendo billetes, abanicando billetes y apostando a ganadores. A ver, ¿quiénes son los 3 que yo pienso que pueden tener? Esa es una realidad. Pilla, sí, pilla y pilla. Esa es una realidad. Y no nos llamemos engaño, ¿no? Porque mucha gente cree en esas fantasías, en esos cuentos de que el independiente llegó porque era independiente. No. Allí
Ahí incluso dentro del circuito del que tú mencionas, que es el mío, el que ahora era 88, ahora es 84, que hay varios independientes, incluso se dice que esos fueron financiados por un expresidente de la República que estaba creando su propia bancada dentro de la Asamblea para que defendieran sus intereses. Entonces esos son los comentarios que tú escuchas y cuando tú sales al caminar diario, ¿qué te encuentras? 67% de la informalidad del país. Gente que te dice, necesito el apoyo del tanque de gas, por eso se hizo famoso el alcalde actual. Sí. Necesito el apoyo de la escuela de los niños, de la baby, de la leche, de los pampers, de mi mamá, etcétera, etcétera. Ahí nos vamos contando, ¿no? Tiene una historia, ¿no? La única vez que entrevisté yo al señor que hoy es alcalde aquí del Distrito Capital, le hice la pregunta 3 veces, ¿y por qué tanque de gas? Y nunca me la contestó. Jamás. Me dio vuelta, se convirtió en un torero. Me dio vuelta, vuelta, vuelta. Hasta ahora tú me estás diciendo que el tipo era financiador de tanque de gas en su campaña. No solo de eso. Él tenía mucha... recuerda que allí en el circuito hay mucha necesidad. Él tenía mucha gente. Cuando tú entras a trabajar a ese circuito, la gente te dice, mira, el candidato tal a mí me pagaba $80 por semana. Oh. ¿Cuánto me vas a pagar tú? Yo trabajo contigo, pero esa es una realidad del circuito, ¿no? Cuando tú vas a los sectores populares, Juan Díaz, Río Abajo, Parque Lefebvre, no tanto San Francisco, que tiene muy pocos sectores así, pero la gente te dice, acuérdate que él fue diputado en ese circuito. Yo ganaba con él, yo ganaba con fulano de tal, $40 la semana, y aquí contrató a 15 personas, yo te las busco las 15 a $40 por semana, ¿cuánto me vas a pagar tú? Entonces, si tú haces el presupuesto mensual, anual, semanal de una campaña política, mínimo son $500,000 para salir como candidato. Entonces, eso es fuerte, es difícil, ¿no? Está duro. Y hay mucha gente que sí da esa cantidad de dinero, pero no salen, ¿no? Le falta Mira, también lo que tú dices, el carisma. Rubén Blades cuando se lanzó en 1994, Correcto. ya yo creo que era millonario. Sí. Aparte que Rubén Blades en ese tiempo... Él no usó un dólar de su plata, de su dinero para la campaña. Sí, aparte que él en ese tiempo vendía las fotos autografiadas a $5 para financiar la campaña también. O sea, ya él era un producto mercadeable que se podía vender y la gente lo compraba y lo apoyaba, como hizo Barack Obama en su campaña que recaudó, hizo Donald Trump también que recaudó por Twitter casi $1 millón para financiar su campaña. O sea, eran productos mercadeables vendibles en países grandes. Aquí tenemos un mercado de 4 millones de personas, el 80% está pues en el modo pobreza o pobreza extrema, tienen una necesidad y buscan al político que les resuelva. Por eso que tú ves que estos señores de la Asamblea no salen de esos cargos, ya llevan 20, 30 años como diputados y después porque él resuelve que ellos le dan a cierta gente que se mantiene así, ¿no? Es una realidad mantener ese tipo de clientelismo político, que es lo que está haciendo el actual gobierno con las planillas, ¿no? Tú has visto que no hay ningún proyecto de inversión, no hay ningún proyecto de crear empleo, no hay apoyo a las pymes, ciencia, tecnología, educación. Aquí se ha olvidado todo eso. Aquí simplemente vamos a vacunar porque eso era un buen negocio y vamos a emplanillar. Esas son las dos pilares fundamentales de este gobierno. ¿Y cómo lo hacen? Solicitando préstamos. ¿Dónde no hay conseguir? Porque el Producto Interno Bruto está, el país está quebrado, entonces vamos a pedir préstamos, vamos a seguir pidiendo préstamos. Yo quiero saber el otro año, cuando empiecen a negarle los préstamos, ellos se están basando pues en el presupuesto del canal de 2.000 millones, pero al final eso no va a alcanzar tampoco para cubrir todo lo que han solicitado, así que eso nos vamos a ver endeudados hasta las próximas generaciones, don Manuel Núñez. Lamentablemente es así. Fíjate, ahí hay un tema que están mencionando y habló precisamente Petro ayer en su discurso y antes de tu entrevista, al final de la esquina, puse la propuesta de Bukele de unificar Centroamérica. Sin embargo, fíjate que Petro dijo ayer que no fuimos capaces en América Latina de unificarnos como países para comprar las vacunas a un precio más asequible.
porque no era rentable para ningún gobierno hacer esto. Era más rentable comprar las vacunas más caras por país y obviamente sumarte a un negocio donde una de las condiciones que había era que no se podía hablar de los precios y las condiciones de compra de las vacunas. ¿Recuerdas? Sí, correcto. Nadie dijo nada de eso. Todo el mundo yo nos hemos escuché quedado callados. yo escuché el discurso ayer y llama la atención mucho porque ellos están buscando a través de la CELAC la unificación de los países latinoamericanos. Y como ayer estuve leyendo, yo creo que no sé si lo viste, había un Twitter de una joven que dice, desperté en París, perdón, desperté en Madrid y amanecí en París tomándome un café con la misma moneda, el mismo chip de teléfono. Entonces, a nosotros, a los europeos les va a tocar explicarle a sus hijos por qué se unieron. 28 países con diferentes lenguas, con graves problemas entre sí, todos están unidos en una comunidad. Nosotros con la misma política desde México hasta Argentina, el mismo idioma, nos cuesta, ¿no? Entonces yo lo atribuyo mucho pues al caciquismo que se da y a la forma de los gobiernos, pues, que tú mismo estás mencionando de hacer este tipo de negocios para beneficiar a ciertos grupos de poder económico y esto va a seguir en Latinoamérica, pues, seculorum seculorum, hasta el final de los... Yo tengo que conocer a Bukele. Yo lo voy a conocer, y no sé si antes que acabe su Amén. periodo electoral o posterior a eso, pero lo tengo que conocer, porque es una persona que hay que conocerle, estrecharle la mano. Yo, mira, siento un profundo respeto, una admiración profunda. A mí no me importa que los PRD se pongan contra mí ahora por lo que estoy diciendo, pero yo añoro que llegue una persona con esa misma disposición a nuestro país. Quizás está ahí, quizás está ahí. Pero mientras se siguen ellos se rompiendo van los esquemas tradicionales, mientras comienzan a pasar cosas interesantes como Bukele, como Petro, Petro tiene un mensaje que nadie ha leído en Panamá. Este señor fue un guerrillero. Sí. El pueblo compró, le dio la esperanza y endosó su propuesta, la de un guerrillero de izquierda que promete darle al país lo que el país espera. Yo quiero ver eso. Creo, en mi opinión personal, lo único que discrepo con Petro es que él nada más tiene 4 años para desarrollar un plan de gobierno muy extenso. Sí, yo escuché también el discurso de Gustavo Petro, incluso yo estuve como observador en las elecciones en Colombia y sabía que ganaba Petro por, la gente te lo decía en la calle, ¿no? Tú sales y preguntas, por lo menos aquí en Panamá, X o Y candidato, la gente te habla bien o mal de cierto candidato o no. Es así. Y él está buscando pues eso que tú llamas la unidad, que ellos llaman la unidad latinoamericana para las próximas generaciones. Incluso me preocupó algo del mensaje de Petro que dice que solamente tenemos 2 siglos más los humanos en la Tierra porque como estamos acabando con el planeta, no vamos a poder pues sobrevivir después de ese tiempo. Y fue parte de lo que él dijo en el discurso, no sé si lo recuerdas, ¿no? Pero ese tipo de políticas de las que él habla, como las que se quieren también implementar aquí en Panamá, del control de precios, olvídate, aquí nadie va a gastar $1 para ganarse 50 centavos. Entonces, ¿qué va a dejar de hacer la gente? Va a dejar de sembrar. Los productores ya tenían, ya tú escuchabas a los gremios de los productores, a los representantes de los productores, diciendo que los insumos están muy caros, que todos los abonos, los herbicidas, etcétera, están muy caros, que ellos no sabían cómo no hacer para aumentar el precio de la comida. Y eso es parte, pues, de las soluciones que debieron dar los señores del PRD, y hay que decirlo así como gobierno, los primeros años, ¿no? Incrementar el apoyo al agro, incrementar el apoyo a la micro y mediana empresa para abaratar los costos. Porque decir ahora que, mira, que te das cuenta allí inmediatamente, Manuel y amigo que me escucha, que es una mentira y es una falacia para salir del paso. Decir inmediatamente vamos a abaratar 80 productos de la canasta básica. ¿Y qué ocurre? Inmediatamente desabastecimiento, porque es lo que te digo, nadie va a invertir $1 para ganarse 50 centavos, también son empresarios, ¿no? Y entonces, eso, como economista, ¿tú conoces alguna canasta básica en el mundo que haya surtido efecto? No, lamentablemente no. Ninguna, ese es el engaño más grande que tenemos. Ni en los países capitalistas, porque Estados Unidos, sí, ese es el engaño más grande que hay, porque Estados Unidos, ¿qué hace?
apoya a sus pequeños y medianos productores, reciben un subsidio. Por eso que la gente dice en Estados Unidos la comida es más barata. Sí, claro, el gobierno los apoya, es lo que se debió haber hecho aquí, bajar los aranceles, la renta sustitutiva, incrementar esos préstamos que se pidieron en vez de la planilla de la Asamblea, se debieron haber pues impulsado proyectos en el campo, en la industria agroalimentaria. Eso no se ha dado y pues estamos pagando las consecuencias de esa situación. Ya la gente ni siquiera quiere trabajar el campo porque no es rentable. Pues tenemos que traer comida de afuera y la dependencia, somos un país dependiente de comida de afuera, porque el gobierno pues se ha dedicado al mareo en esa Mesa Nacional del Diálogo, poco nula atención a las pymes y pues todo ha sido un tema de planilla, don Manuel, tema de planillas millonarias para el clientelismo político, para que en el 2024 pues tratar de agarrar nuevamente el voto y mantenerse en el poder, que lo veo muy difícil, lo veo muy difícil. Hay gente apostando que dice que el PRD tiene como ganar la próxima elección y repetir. He escuchado de toda clase de locura descabellada. Yo sí quisiera que Gaby Carrizo fuera el candidato del PRD, pues hay PRD que dicen que Gaby ganaría por el 30%, pero ganaría. ¿Qué opinas acerca de esto? Mire, ellos tienen derecho a soñar, ¿no? Y sus sueños de opio son aceptables, ¿no? En su realidad, en la burbuja en la que ellos viven. Pero lamentablemente tú sabes que el pueblo panameño es un pueblo que castiga en las urnas, es un pueblo castigador y el día de mañana el candidato, llámese Rómulo, llámese Pepito, llámese Juan, que pueda ganarle al PRD, a ese la gente le va a dar el voto, en bloque y en masa. Eso al final va a ser así y ha ocurrido en elecciones anteriores, ¿no? A 2 semanas se han definido las elecciones en este país y la gente que cree o que tiene la oportunidad de ver que ese es el ganador, a ese le ponen el voto. No importa si le cae mal, no importa si no le habla, no importa si no lo conoce, porque ¿quién conocía al señor Gaby Carrizo en este país? Nadie. Nito, que tenía 20 años caminando, lo trae y dice, este es mi vicepresidente. Perfecto desconocido. Sí, era un perfecto desconocido y lo pone allí, pues, y ahora tenemos las consecuencias lamentables de esa imposición, pues, un gobierno cínico, siniestro, inútil, inepto, y pues nada más falta cuando usted cae en un hueco en las calles o cuando usted va al supermercado o cuando usted le viene el recibo de luz para darse cuenta de lo que nosotros pues escogimos como panameños en un momento dado. Y digo que escogimos porque fuimos a una elección pues y nos tocó escoger entre todos esos candidatos que habían. Pero yo creo que pues en las próximas elecciones 2024 nosotros como panameños debemos de dejar de estar esperando el Mesías, si no nos unimos en educación y pedimos educación, que es lo que se debe estar pidiendo ahora, educación y la reducción del costo de las planillas, vamos a seguir igualito en 3, 4 años nuevamente, vamos a ver el cierre de las calles, las protestas, todo igual, don Manuel, idéntico, no va a haber cambio. Voy a cerrar la entrevista para darte la oportunidad me digas, ¿hay oposición al gobierno o no hay? ¿Qué piensas? Y sepáramelo por candidato, por ex candidatos a la presidencia, Rux, Blandón y Lombana. ¿Qué piensas acerca de ellos tres? Bueno, el único que veo haciendo un poquito, tengo que decirlo así, de oposición en las redes sociales, no lo conozco personalmente, es al señor Rómulo Rux. Al único que veo que debate o lanza ideas o escribe Twitter sobre la situación actual. Lamentablemente hay un silencio y hasta pareciera que un contubernio con el gobierno para mantener pues esta situación. Así que ya te digo, en el 2024 que vamos a estar esperando que venga el Mesías o que nosotros como panameños tenemos que salir a buscar las soluciones y pedir educación. O sea, ¿cuáles son los planes concretos del candidato para la educación? Porque si este gobierno le dijo al pueblo que había una estrella, la estrella nunca brilló, la estrella se apagó. Entonces, es así. Ay, Dios. Tenemos que salir a pedir educación, don Manuel Núñez, pero sí decirte que el único que veo, y no es mi candidato, pues no lo conozco, entonces, pero sí veo en las redes sociales que interactúa un poco más
con sus adversarios es el señor Rux, el único. En los otros sí no he visto, pero tendría pues que decirle, si yo fuera su asesor de campaña, que salgan al trote, ¿no? Para poder hacer las cosas o que la gente por lo menos vea que están haciendo algo a favor del pueblo. Otro Es la Camino realidad. Panamá, Partido País, que tiene un nombre más largo que no puedo yo precisarlo porque no lo he podido todavía asumir como una realidad política, pero te lo resumo. Partido País de Toto Álvarez. ¿Qué Correcto. piensas tú de estas dos nuevas fuerzas? Son los nuevos componentes Bueno, de la recuerda que política panameña rumbo a 2024. estos partidos nuevos no tienen una tradición política muy larga en este país, porque están recién creados, así que ellos van a sumarse como satélites o posibles satélites a alguna alianza electoral que se pueda estar dando ya el próximo año. Esto, como vamos a darte un ejemplo, el Molirena con el PRD, así mismo van a ser partidos satélites que le van a aportar como gente que le daba, vamos a decir, cosa, ¿no? Un poquito de temor, coger la papeleta del PRD, tomaban la papeleta del Molirena. Así que hay varios partidos que yo los veo como alianzas satélites de partidos más grandes, que el panorama todavía está muy oscuro y se va a estar pues empezando a definir ya el próximo año. Ya en enero del próximo año se debe estar empezando a definir el panorama, Manuel. ¿Crees que hay cambios de la Asamblea? ¿Crees que vamos a poder esta vez con la Asamblea? Bueno, eso está en manos de la gente, ¿no? Si la gente considera pues que el mensaje fue muy claro, ¿no? Lamentablemente es así. Aquí había gente al inicio de las protestas más preocupada por que hubiera lechuga y zanahoria en la nevera que por el cambio social que se tenía que dar en este país. Así que muchos de esos diputados que usted ve allí van a repetir porque ellos ya conocen el ADN pues, del panameño y tienen un clientelismo definido en sus circuitos electorales. Darte un caso, el ejemplo del señor de Bocas del Toro, no es querido en ninguna parte del país, pero en Bocas del Toro saca votos y está en la asamblea, ¿no? Y dirige la comisión de presupuesto e influye en la vida de todos los panameños para bien o para mal. Así que va a ser muy difícil, don Manuel. Va a ser difícil, no imposible, ¿no? Eso va en la educación, pero sí va a ser muy difícil. ¿Crees que Va a ser muy influye, difícil. básicamente, crees que influye en el PRD y en las próximas elecciones esa reelección de todos sus cargos de la Junta Directiva del PRD, esa repetición Cristiano-Benicio, esa repetición de Huevito Pineda? Estaba pensando, quería buscar el apellido, pero se me fue y le digo como le dicen Huevito Pineda. Y de todos los demás que estuvieron allí, ahí había una confrontación invisible, pero que sí sabíamos los que estamos enterados en el tema, Ajá. que era los que formaban parte de la escuadra del presidente Cortizo o de la presidencia del Ejecutivo y los que estaban de parte de Benicio, y ganaron Mira, evidentemente los de Benicio. te voy a decir lo que me decía una señora política hace muchos años, ¿no? Todos comen en el mismo plato. 150 millones de dólares en presupuesto, se aumenta el presupuesto de la Asamblea 2023, te da la respuesta de lo que va a ocurrir en este país, ¿no? El clientelismo político en su máxima extensión. 300 millones de dólares de planillas de botellas que pudieran estar siendo utilizados para el hospital oncológico donde no hay medicinas, y tengo información de primera mano de amigos que tienen familiares allí que me dicen, pues, no hay medicina, hemos tenido que salirlas a comprar a Colombia, Costa Rica, etcétera, etcétera, porque es un tema delicado. Entonces, este tema tampoco se está solucionando en la mesa del diálogo y lamentablemente, pues, somos un pueblo pacífico, nos va a tocar esperar las elecciones, porque como te digo, también somos un pueblo castigador con el voto. Así que yo no creo que esta gente, pues, vuelva a recuperar ese 30% por lo menos en 10 años. Es mi opinión. Te agradezco, Catalino, espero que No, no te sea la agradezco a ti. última. Espero que no sea Te la agradezco a última. ti. Me ha gustado, me he sentido completo en el tema de la entrevista, inclusive la debí acabar unas 4 preguntas atrás y vinieron otras, así que esto te dice que estábamos plácidamente en este tema. Así que te agradezco para que Gracias. te despidas. Gracias a usted, don Manuel, y a todos sus radioescuchas, hombre. Se le aprecia, se le quiere de gratis. Un abrazo. Gracias.